Con profunda alegría, como arzobispo de Caracas, anuncio que el Papa León ha establecido la fecha de las canonizaciones de José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles. Las canonizaciones serán el próximo domingo 19 de octubre de este año jubilar. La celebración tendrá lugar en la Plaza de San Pedro en Roma. Es una gran noticia que llena de júbilo y orgullo a todos los venezolanos. En el marco de la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra todos los años el tercer domingo de octubre, el Papa proclamará santos a José Gregorio Hernández y a la Madre Carmen Rendiles, junto a otros santos. Buenos días. Qué mejor manera, ¿verdad?, de comenzar esta primera emisión de Noticiero de Televen en este cierre de la semana, en este día viernes 13 de junio. Claro que hay júbilo, como decía el arzobispo de Caracas, Raúl Bior Castillo. Claro que hay regocijo con esta extraordinaria noticia de la canonización, convertidos en santos, José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Repito, como decía el arzobispo Raúl Bior, será el domingo 19 de octubre. Domingo 19 de octubre. Seguramente en el día de hoy la Iglesia Católica Venezolana pues va a dar información adicional a que ya presentábamos en la apertura de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Luego se conocerá seguramente todo el proceso que ya se venía trabajando en ello, en la organización de lo que será el acto, no solamente en el Vaticano, que eso corresponde, por supuesto, a la Santa Sede, sino también la organización en Venezuela, en las diferentes iglesias del país. Así que en medio del drama, en medio de la circunstancia que está viviendo el mundo, en medio de la circunstancia que vive nuestro hemisferio, tenemos esta buena noticia que hemos ofrecido en la apertura de la primera emisión del Noticiero de Televen. Santos a partir del 19 de octubre formalmente, de acuerdo a la decisión del Papa León XIV. Pues bien, amigas y amigos televidentes de la primera emisión del Noticiero de Televen, renovamos el agradecimiento por la audiencia, renovamos la bienvenida para todos ustedes y haber recibido tan buena noticia. Recordarles que vamos a trabajar una agenda que está en desarrollo y que viene muy, pero muy abultada. La verdad que este cierre de semana es, pudiéramos decir, aparte de esta buena noticia, insisto, también muy amargo porque hay situaciones muy tensas que se están viviendo en el mundo y que vamos a resumir. Posteriormente, sobre el tema de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, ofreceremos un reporte especial en esta primera emisión. Recordarles, eso sí, si quieren expresar su júbilo y su regocijo, que tenemos abierta la dirección de la red social Instagram para que ustedes se incorporen y puedan involucrarse y participar. Recuerdo esa dirección para que escriban @el_noticiero Televen. Vamos entonces con el resto de las informaciones en esta primera emisión. Bueno, la situación es muy tensa en el Medio Oriente. Esta madrugada 3:30, pero hora del Medio Oriente, es decir, sobre las 3:30 de la madrugada de aquella parte del mundo, pues el ejército israelí, la Fuerza Aérea Israelí, bombardeó Irán. Al parecer, instalaciones militares, instalaciones nucleares. Fue un ataque preventivo, han dicho las autoridades de ese país, comenzando por un mensaje que envió el propio primer ministro Benjamín Netanyahu, también el ministro de la Defensa. Las informaciones son todavía muy confusas. Se habla, sin embargo, y se confirma la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní y de científicos nucleares. También otros integrantes de la estructura, digamos, jerárquica de la Guardia Revolucionaria iraní habrían muerto en los ataques. El gobierno iraní dice que fue atacada Teherán, la capital, y que fueron atacadas viviendas civiles. Hay una serie de videos que circulan a través de las redes desde anoche mismo. Recuerdan la diferencia de horarios aproximadamente de 7 o un poco más horas. Y en ese sentido, pues se recibía la información con mayor precisión. El gobierno iraní, por supuesto que ha rechazado y anuncia un contraataque. El gobierno de los Estados Unidos, a través de Marco Rubio, secretario de Estado, dijo que no tenía nada que ver con esto, que fue una decisión unilateral como mecanismo de defensa del gobierno de Tel Aviv. Los mensajes son pues bastante todavía
como decíamos antes, confusos y que generan un nivel de expectativa e incertidumbre, sobre todo porque vendrá el contraataque, como decíamos, de la parte iraní. Los espacios aéreos de Israel fueron cerrados desde la madrugada misma. Los espacios aéreos y el aeropuerto de Teherán en Irán fueron cerrados también. No ha habido, hay que estar, porque es una noticia en evolución, no ha habido un pronunciamiento adicional en este sentido, pero el mundo se estremece. Israel dijo que tenía que tomar la iniciativa para defenderse de lo que ellos presumen iba a ser posteriormente el desarrollo de la bomba nuclear iraní. Decían las autoridades israelíes que tenían información de inteligencia que estaban con el enriquecimiento del uranio en capacidad de fabricar hasta 9 bombas nucleares los iraníes, y algunos pensaban dentro del gobierno de Israel que había que tomar iniciativas en este sentido. Así que bueno, repito, noticia que está desarrollándose, hay que estar muy pendientes. Seguramente habrá alguna información adicional en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Decíamos que pues la cesta informativa está muy abultada porque hay más informaciones en ese sentido. Vamos a un tema que nos toca directamente, el tema del parole humanitario. Ayer el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció definitivamente la revocatoria de este mecanismo de protección para los venezolanos que a través del parole humanitario se habían instalado y con permiso de trabajo y también para inversión en los Estados Unidos. Son más de 500.000 personas entre venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, pero la cifra mayor que recibió el beneficio del parole humanitario fue Venezuela, en este caso venezolanos, compatriotas, aproximadamente son 350.000 es la cifra que se ha manejado, que tienen que marcharse y están recibiendo comunicaciones de los Estados Unidos. Imagínense el drama, sobre todo no para estos migrantes ilegales, sino que el parole humanitario era un mecanismo legal establecido por el gobierno de Joe Biden. El drama para decenas o centenares de familias venezolanas que tienen que marcharse. Algunos dejarán inversiones, algunos vendieron sus activos en Venezuela, creyendo en la esperanza y en el sueño americano, y miren lo que ha ocurrido. Habrá seguramente algunos pronunciamientos de parte de las organizaciones que trabajan por proteger a los venezolanos que están en forma legal en los Estados Unidos, pero esto ha sido una realmente noticia dramática la que se conoció en el día de ayer. Seguimos. Bueno, ayer informábamos en el desarrollo del segmento internacional, como noticia de última hora, desarrollábamos en principio la información del accidente aéreo de un avión de Air India. Bueno, terrible lo que ha ocurrido. La información que se maneja en este sentido es que ya son 310 muertos, porque no solo son las personas que iban en el avión, que eran más de 242, con un solo sobreviviente. La gracia de Dios, como dirán algunos, un solo sobreviviente, una persona inglesa pero de origen indio que viajaba a Londres, era un vuelo internacional, apenas despegaba, cargado de combustible y se estrelló en una zona residencial educativa en la India. Bueno, allí no solamente, como decíamos, afectó y desgraciadamente llevó a la muerte de estas personas que iban en el avión, sino también personas que estaban en la zona. Ya el número de personas fallecidas, repito, está por 310. Se están desarrollando las investigaciones. Hay varias hipótesis de trabajo en este sentido, pero hay que esperar información oficial. Seguimos. Bueno, ayer ACNUR, que es la Oficina de Naciones Unidas que tiene que ver con los refugiados, ofrecía cifras del número de desplazados o refugiados en América. Son más de 18 millones, pero según ACNUR, 7.2 millones de ellos son venezolanos en ese sentido. Esto llevó al gobierno del país, a la Cancillería venezolana, a responder a través de un comunicado descalificando los números y descalificando las cifras que daba ACNUR sobre el número de refugiados y desplazados venezolanos.
responde a otros intereses. Desmentía que esas fueran las cifras reales de la movilización de venezolanos que se habrían marchado del país en los últimos años. Sobre esto se desarrolla un importante debate desde hace tiempo y hay que esperar algunas otras informaciones adicionales, pero es la cifra que dio a conocer en un informe actualizado ACNUR, que, repito, es la oficina de la Organización de Naciones Unidas para los refugiados. Bueno, pero hay más informaciones y estamos apretadamente resumiendo el volumen de noticias. Ayer se ratificó, es importante, eso tiene que ver con nuestro país, la reactivación de las relaciones consulares. Ya sobre eso habíamos hablado ayer en la primera emisión, pero se ratificó que ciertamente a través de un comunicado de la Cancillería se reactivaban pues esos contactos y se reactivaba la relación consular más no diplomática entre Uruguay y Venezuela. Es importante, sobre todo para los venezolanos que requieren identificación y que requieren renovar su pasaporte o sacar por primera vez este documento de identificación. Así que muy importante. Nos vamos a Europa. Bueno, ¿qué está ocurriendo allí? En España concretamente hay crisis de gobierno, nuevas denuncias contundentes, definitivas, aun cuando es un proceso de carácter judicial, en contra de personas del entorno de Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, aparece en publicaciones y en grabaciones con el tema de la corrupción, el tema de las coimas, la vinculación con el exministro de Transporte José Luis Ábalos, con Coldo García, quien era asistente de José Luis Ábalos. El tema de la corrupción pues se explota. Y ayer mismo el líder de la oposición española, Alberto Feijóo Núñez, pues anunciaba, o Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, solicitaba la dimisión de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez pedía perdón a la ciudadanía española, dijo desconocer lo que estaba haciendo su número 3 en el partido y una persona de su absoluta confianza desde hacía años. Y dijo que él no iba a renunciar y que las elecciones se van a realizar tal cual lo establece la Constitución y los lapsos en el año 2027. Para ello un escandalazo y hay una crisis de gobierno tremenda. Los socios del gobierno de Sánchez, que son partidos fundamentalmente de la izquierda o partidos nacionalistas, están pidiendo información adicional y algunos abren fisuras dentro de la estructura de gobierno y algunos piensan que deberían convocarse a elecciones en medio de la circunstancia. No es postura oficial de estos aliados, pero a lo interno se ha conocido que la situación es sumamente grave. Núñez Feijóo determinó que no iba a asistir a algunos actos oficiales mientras estuviera presente Pedro Sánchez, presidente del gobierno, así que bueno, el tema es bastante delicado. Bueno, otras informaciones de Los Ángeles. Conocemos una decisión de un juez que detiene, digamos, la multiplicación de oficiales de la Guardia, de tropas de la Guardia Nacional y de los Marines en el estado de California. Es decir, detiene temporalmente una decisión judicial el que siga creciendo el número de efectivos para reprimir y para detener las protestas de los migrantes que se está desarrollando esto desde hace ya algunos días. ¿Qué va a responder el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, la situación es muy tensa. Para este fin de semana, lo hemos dicho aquí mismo en esta primera emisión, se están preparando movilizaciones importantes en diversas ciudades de los Estados Unidos y hay una enorme frustración de parte sobre todo de aquellos incluso hispanos o latinos que se creían trumpistas por las decisiones que ha tomado el gobierno. Muchos se sienten sencillamente utilizados. Pero ya saben, por lo pronto, decisión temporal de un juez, no puede seguir la presencia, no puede seguir aumentando la presencia de efectivos militares en California. Bueno, hay más informaciones todavía. En este sentido, también se conoce que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas pues aprobó, pero de manera abrumadora, 149 votos contra 12, el que Israel le coloque alto al fuego a la situación en la Franja de Gaza. Esto es algo sumamente pues, delicado, es algo que está allí y ahora imagínense con el conflicto adicional que surge por los bombardeos en la madrugada sobre territorio iraní.
pero por lo pronto, bueno, es la información que se conoce que surge de una votación ayer realmente contundente en la Asamblea General de Naciones Unidas. También tenemos información desde Bolivia, que nos dice que ya hay 4 policías muertos por los enfrentamientos entre los partidarios del expresidente Evo Morales y la fuerza pública. Y desde Venezuela hay una información que todavía no confirman las autoridades, simplemente corrió como pólvora anoche, como fue la aparente detención del exministro de Finanzas del gobierno de Hugo Chávez, Rodrigo Cabezas, por miembros o integrantes de organismos de seguridad del Estado venezolano. Hay que estar muy pendiente de la información, sobre todo que pueda surgir de la Fiscalía General de la República. Bueno, deportes, recuerden, mañana con transmisión exclusiva y total de Televen comienza el Mundial de Clubes y algunas otras informaciones, sobre todo en el béisbol, donde hubo un megacambio para la pelota profesional venezolana a partir de octubre, pero ya hay un megacambio entre los Navegantes del Magallanes y las Águilas del Zulia. Bueno, como ven, cerramos la semana con muchísima información.